Importante hacer reflexiones sobre el impacto de la peste en el ámbito del alto rendimiento. Hablamos del deporte. El día de hoy tenemos entrevistado a Antonio Postigo, al profesor Postigo, que ha sido olímpico de la selección española, que ha ocupado cargos importantes en el marco del alto rendimiento, la preparación física, un atleta experimentado, a quien le damos la más cordial bienvenida. Antonio, desde España. Muy buen día. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Importante pensar en algunos indicadores que hacen al entendimiento al alto rendimiento hoy en función de la peste. Inversiones grandes, grandísimas podríamos decir. Importante que se ha parado todo ese tema de la inversión. ¿Qué pasa con los retornos? ¿Qué pasa con esas cifras económicas? Es indispensable entender el concepto de alto rendimiento asociado a la presupuestación, pero también asociado a lo que es hoy el déficit, la inviabilidad de hacer retorno de las inversiones. Veamos qué está ocurriendo en España en función de tu pensamiento, en función del análisis de las noticias que tienen por allá y, por supuesto, de los conceptos y la sostenibilidad que debe tener el alto rendimiento. Bueno, pues como habéis visto por las noticias, lo que está ocurriendo en España, igual que en Francia, en Italia y yo creo que en toda Europa, es que lo que se suponía que iba a ocurrir con una pandemia parecida a la que tenemos, suponíamos que iba a durar 2 o 3 meses y que esto, bueno, no porque se consiguiera una vacuna, sino simplemente porque se tomaban las precauciones del confinamiento, del alejamiento de las personas, pues duraría 2 o 3 meses. Ahora ya, cuando ya han pasado los 2 o 3 meses, empezamos a ver que no es así. Es decir, primero se paró toda la actividad industrial, gran parte de las no esenciales, pero lo que ocurrió fue simplemente que el deporte pasó a un segundo término, se eliminaron todas las ligas, se paró todo, se cerraron todas las instalaciones de centros de alto rendimiento, de estadios, de todo, y en realidad se prohibió incluso en España, en otros países no ha sido así, la práctica deportiva. Es decir, no se puede salir a la calle a correr, no se puede hacer nada. Esto es un parón que se pensaba que iba a durar 2 o 3 meses, pero se está viendo que no. Las últimas noticias son que como pronto se volvería a la actividad deportiva en septiembre. Ya hay algunos clubes que andan en Europa por problemas financieros, claro, de dinero y de patrocinadores y de todo, queriendo decir que la Champions volvería en agosto. Lo que se sabe por los científicos y los que de verdad van a permitir que se vuelva a la actividad deportiva es que ellos dicen que no, que como pronto sería a finales de año. Bueno, eso es lo que se está diciendo y eso es lo que se sabe. Pero también, por otro lado, los deportistas se siguen preparando en sus casas, haciendo lo que pueden, porque son conscientes, sobre todo los profesionales, de que una vez que la pandemia remita, y parece que está remitiendo, por ejemplo, en España ya hoy ha habido solo 400 muertos, pero es que ha llegado a haber 900 y 800 y pico diarios. Igual que en Italia, en Francia, en fin, sabemos que en Estados Unidos ya son 3.000 cada día. Es decir, son cifras que nos aseguran que esto no va a parar. Es decir, que no se está parando el deporte para parar los 3 meses, sino que se va a parar el deporte. Es lo que debiéramos de pensar con sentido realista. Se puede ser todo lo optimista que se quiera. Hay organizadores en España que tenían programados hacer actividades deportivas masivas de 5.000, 6.000 corredores en pruebas de calle en el mes de septiembre. Ya se les va quitando la idea, porque evidentemente en septiembre no va a haber ninguna competición, por lo menos en España, que una a 5.000 o 6.000 participantes. Se están tomando ideas y haciendo cómo volverá el deporte. En principio están hablando de estadios vacíos. Todos sabemos lo que es un espectáculo, sobre todo los espectáculos deportivos fuertes. Quien los hace espectáculos son los espectadores. Estadios vacíos, jugando un equipo contra otro, por muy interesante que nos parezca, va a ser difícil de mantener en el tiempo. Eso puede ocurrir un día porque les cierran el aforo o por lo que pase, por una multa o por lo que sea. Pero continuamente los estadios vacíos es difícil que se produzca. Pero algunos están soñando con eso, con que los estadios estén vacíos. Hay algo interesante, Antonio. Me pongo a pensar qué pasa con los financiadores
del deporte, del fútbol, del básquetbol. Hay financiadores, hay empresas. Las empresas se han contraído en su función económica. Por más que el mundo en un momento específico se ha adelantado en las finanzas, se ha adelantado en la producción porque ha habido sobreproducción, se ha tenido ahorro en reservas internacionales netas en los países, pero no habían sido muy cuantiosos los ahorros. Las necesidades poblacionales son más grandes. La cuarentena está demostrando que había sido muy baja la capacidad de ahorro y de ejecución de políticas públicas, políticas económicas y sociales que generen efectos multiplicadores. Ahora me pongo a pensar, ¿quiénes financian a los deportistas? Si esos han contraído, ¿qué va a pasar con el Estado? O constantemente están en déficit. Me ponía a pensar en lo siguiente. Hay muchos países que organizan olimpiadas, organizan campeonatos mundiales, hacen millonarias inversiones en infraestructura, en hotelería. Pero, ¿qué pasa con el retorno? Es la pregunta del millón. Tenemos que hacer un poco de historia, no nos queda otra, para entrar en el contexto actual. Y la pequeña historia o sucinta historia es que ya el deporte profesional, sobre todo, y los patrocinadores estaban de acuerdo en que no se podía seguir multiplicando los sueldos de los futbolistas, que no se podía llegar a los 1.000 millones, que eso es imposible. Es decir, ya ha ido incrementándose, por ejemplo, en la Liga NBA de baloncesto de Estados Unidos, que es la única liga del mundo realmente que se televisa en el mundo entero, que luego, bueno, está la europea, pero ya se televisa menos, en fin, que el dinero realmente sale directamente de los patrocinadores, es decir, que los espectadores no hacen una aportación suficientemente grande como para pensar que gracias a los espectadores los clubes viven. Para nada. Es la televisión y los patrocinadores de los equipos. Por ejemplo, en el año 85 en la NBA se fichaba a los jugadores con 8.300 millones de dólares. Hoy en día, en el 2019 y 20, para esta temporada, se está invirtiendo 109.000 millones de dólares en pagar los sueldos solamente. ¿De dónde sale ese dinero? Como tú te has interrogado, el dinero sale de los patrocinadores, evidentemente. No sale ni aunque se llenen los estadios, no sale ni porque la televisión del mundo entero televise la NBA, que es así. Es imposible. Entonces, esos patrocinadores, como tú dices, están quebrando algunos. No sé, pongo el caso de Pepsi-Cola, de Coca-Cola, todos los que están apoyando el deporte espectáculo, el deporte profesional, van a sentir ese parón que nos ha producido la pandemia. A continuación está claro que los clubes. Ya aquí en España, no sé si sabéis, se planteó bajar el sueldo a los futbolistas. El Barcelona hizo un ERTE, que es una especie de propensión a bajar los sueldos y a suspender el sueldo por un tiempo, que era el tiempo que supuestamente no va a haber partidos. Por lo tanto, no va a haber partidos, los directivos llegaron a un acuerdo con los jugadores y se bajaron el sueldo. En todos los equipos, algunos hasta el 70% del sueldo se han bajado en estos meses. Pero claro, pensaban que iban a ser 3 meses. Si ahora van a ser 6 o 9, la cosa ya cambia. Pero los jugadores también tienen que vivir de algo. Y mucha gente dirá, no, es que ellos ganan mucho. Sí, sí, pero ganan mucho porque se lo damos. O sea que tampoco es un argumento decir que porque ganan mucho les vamos a quitar el sueldo ahora porque no juegan o porque no producen, ¿no? Es complicado ese tema, muy complicado. Entonces yo pienso que, viendo que el futuro va a ser un análisis del presente, pero sobre todo del pasado, el fútbol, como el deporte profesional, como baloncesto, como el atletismo mismo, tenía que ir reduciendo los costos porque ya no era deficitario. Es como se puede explicar lo que pasa con el déficit de un país, que el primero es global, es el del Estado, es el de las empresas, es el de los particulares, da lo mismo. Al final hay un déficit y eso es lo que tenemos que intentar, una deuda, digamos, y tenemos que intentar. A los clubes les pasa lo mismo. El Barcelona este año tiene presupuesto 1.000 millones. Ya ha alcanzado la cifra de 1.000 millones. Pero es que no tienen bastante ni con 1.000 millones. Si tenemos en cuenta que los fichajes suponen casi de la plantilla como el 40 al 50%, ¿qué va a hacer con lo demás? Es decir, tienen operarios en los estadios,
tienen gente que lleva el marketing, tienen cantidad de empleados. O sea que, en realidad, yo creo que se van a juntar, es como el tsunami, sabemos que es como un tsunami, en realidad se va a juntar la exposición que aunque suben los sueldos hasta un punto en que ya no pueden subir más y, por lo tanto, tenemos que empezar a plantearnos que el deporte ha tocado techo. Y ese techo se aprovecha ahora, la ocasión de la pandemia, para bajar los sueldos. Eso es evidente. O sea, que no es porque la pandemia... Sí, dime. Sería interesante hacer una especie de analogía con esto. Claro. El tema del coronavirus se va en tendencia exponencial. Se está buscando llegar a un máximo de esa tendencia y después hacer una tendencia logarítmica. Lo mismo habrá que hacer con el cálculo de los sueldos, de los salarios en el deporte y en todas las empresas. La desigualdad en el mundo es grande. Para muchos no se ha jalado el salario medio. Por eso que cuando se habla de desigualdad, la desigualdad está entre sujetos, en las organizaciones, entre países. Y ese es el gran dilema del mundo. Y lo mismo ocurre en lo que es el concepto de generar alto rendimiento, porque se necesita hilar en la cadena desde abajo hasta arriba. Y el salario medio tiene que jalarse para los que supuestamente están queriendo crecer en ese ámbito de ser competitivos en el deporte y en distintos niveles. Fíjate, además, llevas toda la razón, claro, pero es que hay más. O sea, lo más caro en el alto rendimiento es la formación. Lo que pasa es que sale de muchos vectores. No sale solamente del Estado, que gasta dinero en formación de alto rendimiento, no sale solamente de los clubs, que también gastan mucho dinero en formación, también sale de los padres y de los propios actuantes. Es decir, hay chicos que para pagarse la escuela de fútbol pues tienen que trabajar o tienen que hacer otras cosas. Por supuesto, están estudiando los que son estudiantes. Es decir, que estamos aportando todos para que esa formación les conduzca al alto rendimiento. Tenemos que pensar en la cantidad de inversión que se hace en el mundo entero a través, por ejemplo, de los jóvenes en su formación, tan inmensa. Es decir, estamos hablando de muchos miles de millones. O sea, y esos miles de millones están en todos los países. Ya sabes que yo he pasado bastante tiempo en Bolivia, igual que en Chile y en Argentina, y yo he visto que en Bolivia mismo se hace una gran inversión en las escuelas de fútbol, en las escuelas de atletismo, en todas las escuelas. Es decir, se forman a los niños desde que tienen 6, 7 años hasta que tienen 17 o 18 y pasan a los equipos, digamos, semiprofesionales, porque el profesionalismo en Bolivia es menor, pero aún así es profesionalismo. Es decir, intentan vivir de lo que practican, de ese deporte, ¿no? Entonces es complejo porque en realidad estamos hablando de muchísima inversión en el alto rendimiento. ¿Qué va a pasar? Que va a bajar la inversión, naturalmente. O sea, eso está claro. Y como dices, además se corresponde con una curva, digamos, exponencial en el caso del coronavirus y de regreso en los sueldos, en los gastos y en los costos para el deporte profesional. Eso está claro. Porque los presupuestos... Sí, claro, los presupuestos de los clubes ya no dan para más. El Barcelona tiene una crisis enorme. Acaban de dimitir seis directivos porque no ven las cuentas claras. Y tienen 1.000 millones de presupuestos. El Barcelona, que es el presupuesto que tienen varios ministerios, ¿no? Claro, uno se pone a pensar en lo siguiente. Tanto escándalo hubo en el tema de la FIFA por la incidencia de dineros que son parte de la economía sumergida. Entonces, nos estamos dando cuenta que una gran lavandería, no podemos generalizar, pero una fuente de ingreso del lavado de dinero de la economía sumergida es el deporte a nivel internacional. Claro. Eso ocurre en Bolivia, porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, se me viene a la cabeza un club en el que jugué, el Aurora. Nos pagaban en bicicletas, no había muchos empresarios. El de Almanza era el auspiciador también. Entonces nos pagaban poco, siempre estaban en déficit. Y me pongo a pensar en la Aurora de ahora, que tiene que vender camisetas a los chicos en la escuela, pero tampoco los profesores tienen un sueldazo. Al final son contratos esporádicos en función de algunos intereses que puedan ser también parte de esa economía oculta, la vamos a llamar, siempre, pero pensando que la mayoría de probabilidades de trabajo serio, de trabajo formal, pero siempre ha habido esa incidencia, ¿no? Y eso es un tema preocupante, porque el deporte debería ser parte de la inversión de un Estado. ¿Y por qué digo de la inversión de un Estado? El deporte, la salud, la educación.
porque sencillamente hay que detectar, hay que formar, hay que capacitar, previa detección hemos indicado, ¿para qué? Para que el sujeto se forme en términos competitivos, sea un ser humano de bien, disciplinado, y eso evitaría que exista escasez de jugadores que hoy Claro. por esa escasez ganan mucho dinero. Entonces podríamos mejorar los niveles de ingreso, de competitividad y también de salud mental en la población. Sí, pero fíjate que el Estado siempre ha apoyado, en el caso de España lo digo claramente, y que me consta que en Bolivia y en Sudamérica es igual, el Estado siempre ha apoyado el fútbol profesional, porque bien por terrenos que les ceden a 50 años, o bien por tal o cual, en Madrid, el Bernabéu, que está en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, como lo está el estadio en Cochabamba, son unos terrenos que en principio se compraron a nada, no costaron nada o prácticamente se los daba el ayuntamiento, y luego se construyó el estadio con subvenciones siempre, y luego no hay que olvidar, en España las quinielas, que son un juego que se juega todos los fines de semana y a veces entre semana, igual que en Inglaterra y en otros países, parte de ese negocio que tiene el Estado se lo pasa al fútbol directamente, a la Liga Nacional, es decir, que no viven solamente lo que he dicho antes de las entradas, de la televisión, no, es mentira. O sea, está subvencionado. El deporte profesional en España está subvencionado. Y luego son empresas todas que han pasado de manos del Estado a manos privadas, como Endesa, en fin, muchas de ellas, que están patrocinando los deportes. El atletismo, el balonmano, el baloncesto en España vive de esas empresas, que son las que les patrocinan. Y luego los bancos, el BBVA, el Santander, patrocinan la liga, pero no aquí, en Argentina, en otros sitios. O sea que en realidad estamos hablando de deportes que no son rentables, en absoluto. Es que el alto rendimiento no va a ser rentable jamás, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que hacer ver que las cosas tienen que cambiar para bien, no cambian para mal. La gente no tiene por qué asustarse de que ya no va a haber jugar a Messi o no va a haber correr a Usain Bolt. Vamos a seguir viendo a Usain Bolt, vamos a seguir viendo a Messi, por supuesto, pero lo vamos a hacer de una manera más sencilla, digamos, más económica desde un punto de vista economicista, es decir, más económico en el sentido de que va a ser posible y no lo que estábamos entrando en algo imposible. Se especula sobre que Messi tiene unos ingresos anuales de 150 millones. No puede ser. O sea, el fútbol no produce tanto como van a decir. Y el Estado no le puede dar el dinero a Messi directamente, que es que se lo da al final. Y con también evasión fiscal. Con claro, evasión fiscal también, pero ¿no? con evasión fiscal en todo. Pero es que es lógico, Alfredo. Tú piensas que si ganaras 150 millones y tú ya no los ganas porque, ¿sabes? Claro, 150 millones al año. ¿Qué se gasta? O sea, es que estamos hablando de forcar. ¿En qué? No se pueden gastar. Es una empresa. Messi es una empresa como Ronaldo, como cualquiera de los jugadores de la NBA. Son empresas. Y son los managers los que les están administrando y dándoles, digamos, la capitalización de ese dinero. Es decir, ellos ya no cobran, ellos viven mientras están en activo. Y luego ya, bueno, ya llega el momento que se harán cargo pero yo creo que ni eso, yo creo que no. Los deportistas de alto rendimiento llega un momento que ceden en todos sus derechos a sus managers y a la gente que les lleva a los negocios, ¿no? Eso es así. Y bueno, por eso decía que debemos de ser generosos en la comprensión con los deportistas de alto rendimiento, porque aunque están ganando mucho dinero, también es verdad que lo ganan durante poco tiempo. Y no todos ganan lo que Messi, ni ganan. Hay gente que gana cifras muy, muy sencillitas y también va a tener que vivir mucho tiempo después de eso, porque pierden estudios, no se forman. Entonces, claro, quedan reducidos a lo que están ganando. Y como digo, no todos están en esas cifras, ni muchísimo menos. Hay unas diferencias en los clubs tremendas. Hay gente que gana 20 millones al año y gente que gana 2. Y están en el mismo club y están ganando los mismos partidos, están, digamos, utilizando el mismo tiempo para entrenarse, tienen que rendir lo mismo, todo es así. Entonces yo creo que debemos de aceptar y aprovechar esta circunstancia en positivo para organizar el deporte de otra manera. Es decir, que haya dinero en la formación, porque es razonable. Si queremos tener buenos futbolistas, tenemos que formarlos bien, como ha pasado con estos ejemplos que hemos puesto, y en el baloncesto ocurre lo mismo, pero al tiempo que el ascenso y que la curva, como tú has dicho antes, de progresión en ganancia de dinero, no sea tan
tan vertical, es decir, hacer una curva un poquito más razonable de profesionales que lleguen a ganar dinero, pero no estas cifras que se están barajando ahora, que son en perjuicio del deporte. Porque evidentemente, si un club tiene que darle a alguien, claro, 100 millones al año, se lo va a quitar a otros. Entonces va a haber más desigualdad, que es hacia lo que va el mundo. Y si no, leamos a Piketty y veremos que efectivamente la desigualdad aumenta y aumenta, y aumenta en todos los sectores. Yo creo que en el deporte no debiera aumentar al nivel que está aumentando.